Continuamos con el tema de semejanza y vamos a ver la semejanza de triángulos. ¿Por qué de triángulos? Pues porque cualquier polígono se puede dividir en triángulos y el triángulo es el polígono más sencillo, de forma que resolviendo triángulos podemos resolver cualquier otro tipo de polígono. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tiene que cumplir para que dos triángulos sean semejantes? Bueno, pues va a ser suficiente que tengan dos ángulos iguales. ¿Por qué? Pues porque el tercero también va a ser igual. Nosotros sabemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180. Si yo conozco dos, el tercero ya se da por deducción, ¿vale? Si no conozco los ángulos, ¿qué otra condición puedo tener? Pues que los lados homólogos sean proporcionales, los que estén colocados en la misma posición, que al dividir nos dé el mismo resultado, ¿vale? Eso es lo que debe cumplir para que dos triángulos sean semejantes. Voy a dar aquí datos de dos triángulos. En el triángulo rojo tenemos aquí que este ángulo es de 90 y este ángulo es de 35. En el triángulo azul tengo un ángulo de 90, bien, ya coincide uno, pero el otro es de 55. Entonces, ¿son semejantes o no son semejantes? Bueno, yo lo que puedo hacer es calcular cuál es el ángulo que falta en el rojo. Es decir, en realidad, como suman 180, si le resto los que ya tengo, me da 55. Es decir, este ángulo que falta en el rojo aquí es 55, que en el triángulo azul ya estaba. Por lo tanto, ya van a ser semejantes, porque efectivamente, si hago lo mismo en el azul, me sale que el ángulo que falta es el de 35. ¿Vale? Por lo tanto, ya tienen los ángulos iguales. Bueno, pues esa es la condición suficiente ya para saber que son proporcionales o semejantes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la posición de los triángulos no es la misma, no están bien colocados. ¿Bien? Yo lo que tengo que hacer para calcular los datos que me faltan, por ejemplo, este lado X del rojo y este lado Y del azul, es ver efectivamente qué lado se corresponde con cada uno. Bien, este lado es el más grande de los catetos que hay aquí. Tenemos triángulos rectángulos. ¿A quién le corresponde el azul? Al de 12. Es decir, si divido 24 entre 12, pues ya tengo una razón. Y, por ejemplo, si quiero calcular el lado X, ¿a cuál le corresponde? Al lado de 5, ¿vale? Es decir, tengo que buscar los que están en la misma posición. Así que si divido 24 entre 12, me da lo mismo que si divido X entre 5. ¿Por qué aquí no pone exactamente lo mismo? Pues porque esta regla de 3 también es equivalente a la que he dicho anteriormente. Es decir, si divido 24 entre X, me da lo mismo que si divido 12 entre 5, los que están en la misma posición. Por lo tanto, puedo hacerlo de esta forma o de la anterior, es decir, dividiendo un lado de cada triángulo o dividiendo los dos lados del mismo triángulo. La proporción va a ser exactamente la misma, ¿vale? Así que, ¿veis? Valdría también esta proporción, porque ¿cómo calculo yo la X? Multiplicando en cruz. Y el resultado sería el mismo para los dos, ¿vale? Es suficiente con una de ellas. ¿Y qué haría para calcular el lado Y? Pues lo mismo, pero cogiendo ahora el lado de 26, que sería la hipotenusa del rojo. Así que 24 entre 26 me da lo mismo que 12 entre Y. O 24 entre 12 es igual a 26 entre Y. Cualquiera de las dos nos dará el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo aquí un problema típico de semejanza de triángulos. Bien, si yo tengo dos triángulos con un vértice común y todos los lados son paralelos de los dos triángulos, entonces esos triángulos se les dice que están en posición de tales y van a cumplir que son semejantes. Al tener los lados paralelos, los ángulos van a salir iguales. Imaginad ese triángulo
¿Qué significa que haya otro que esté en posición de tales? Pues por ejemplo este azul. Coincide uno de los vértices y los lados del azul son paralelos a los del rojo. El lado de 3 es paralelo al de 6 y por supuesto los otros dos azules, como van en la misma dirección, pues ya lo son. También podría ser esta otra posición de tales, ¿vale? Lo hago, pero en lugar de meterlo dentro, lo hago exterior. Si os dais cuenta, este lado de 3 también es paralelo a este y los otros dos lados, pues por proyección, si lo prolongo, pues se ve que son paralelos, ¿vale? Esto se dice que esos dos triángulos azules que he dibujado están en posición de tales con el rojo. Bien, pues si están en posición de tales, siempre se va a cumplir que son semejantes. Así que yo separo esos triángulos para ver correctamente los datos y de esa forma puedo averiguar los lados que falten, el lado A y B del lado rojo, del triángulo rojo. 6 entre 3 igual a B entre 4 y calculo B. Y de la misma forma, 6 entre 3 igual a A entre 5 y calculo A. ¿Vale? Simples reglas de 3, como estáis viendo. Son problemas muy sencillos, los problemas del teorema de Tales. Vamos a ver el típico problema clásico del que, bueno, pues aparecerá repetidamente. Imaginad que queremos calcular la altura de un edificio. Eso es un dato difícil porque no tenemos aparatos así cómodos para realizarlo. Y lo que sabemos es la sombra que ese edificio genera. En el mismo momento del día y en el mismo lugar, una persona, que sí podemos medir su altura, en este caso 1,85, genera una sombra de 60 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es un dibujo aproximado de lo que estamos viendo. Yo tengo un edificio, la sombra de 4 metros se proyecta en el suelo, por supuesto. Digamos que esta hipotenusa que aparece aquí roja sería la que forma los rayos del sol, ¿vale? Para realizar la sombra. Y aquí tengo una persona que proyecta una sombra de 60 centímetros. En el mismo lugar y en el mismo momento, los rayos del sol tienen el mismo ángulo, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es comprobar que esos dos triángulos son semejantes porque mantienen los ángulos. Vale, pues si son semejantes, cumplen el teorema de Tales, puedo hacer que sus lados sean proporcionales, pero cuidado, las unidades deben ser iguales. Aquí estoy trabajando con metros y centímetros. Por lo tanto, tendré que transformar una de ellas. Me ha resultado más fácil la sombra de la persona, que dice que son 60 centímetros, aquí la tenemos, pues lo he transformado en 0,6 metros. Pero lo que hago es una simple regla de 3. 4 en 3 es 0,6, es igual a la altura del edificio, que es la X, entre 1,85. Despejando, me sale que el edificio debe medir 12,3 metros. Es un problema muy recurrente. Y otro problema en el que aparecen proporciones son en los mapas. Vale. Desde luego, siempre que yo me encuentre un mapa, asociado a ese mapa o ese plano, tendré pues una escala. Y esa escala no es ni más ni menos que la razón de semejanza. ¿Vale? Siempre el primer dato es el mapa o el plano y el segundo es la realidad. Cuando yo pongo A entre B, A es en el plano y B es la realidad. Vale, si yo tengo este ejemplo, ¿qué significa 1 entre 50.000? Pues que esta es la razón de semejanza. 1 centímetro en el plano son 50.000 centímetros en la realidad. ¿Vale? Puedo utilizar la unidad que quiera. Yo he dicho centímetros, puede ser lo que sea. ¿Vale? Lo que no puedo es mezclar. No puedo decir 1 centímetro son 50.000 metros. ¿Vale? Sería la misma unidad. Vale, si yo me coloco esto
Pues veo que es una simple regla de 3, ¿vale? Y aquí pues resolvemos y es un problema sencillísimo, ¿vale? Siempre que tenga que dar una información se tiene que entender. Si yo quiero calcular la distancia entre estos dos pueblos, pues no voy a decir que esto es 1.920.000 centímetros. Tendré que darlo de forma que se entienda. Así que tendré que traducir los centímetros a kilómetros, que es la medida lógica en un problema como este.